buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en la que vamos a tener la presencia de un par de entrevistados y un contacto telefónico también por una situación que se ha dado y que llama la atención, ya que se trata de una condena sin precedentes en la historia judicial argentina por abuso de menores, en este caso a un sacerdote, Escobar Gaviria, en Gualeguay, que había sido anunciado en su momento y que se han probado 3 de los 4 abusos, por lo menos eso ya, lo suficiente como para una condena realmente ejemplar, ¿no? Uno de los periodistas que investigó eso en su momento, incluso antes que lo hiciera la justicia como corresponde, por otra parte, porque esa es la investigación que ciertamente conduce a una condena, es Daniel Enz. Con él vamos a estar conversando, es el director y editor del semanario Análisis, un viejo amigo, compañero de ruta de muchos años en esta profesión. De eso vamos a hablar en un rato nada más. Antes de eso, por supuesto, también vamos a tener la posibilidad de conversar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta, a propósito de algunas cosas que surgieron en los últimos días en torno a la posibilidad de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema para evitar este empate que se puede dar y se da, de hecho, en varias circunstancias, y esta complicada manera de resolver apelando a un representante de un tribunal inferior, sin que esto sea peyorativo ni mucho menos, pero se presume que si alguien tiene que tomar una decisión no debería ser alguien de un tribunal inferior habiendo 6 ministros de la Corte, ¿no? Deberían ser 5 o 7 como para que no haya posibilidad de empate. Y además también vamos a ahondar sobre otras cuestiones vinculadas al Poder Judicial en la provincia de Santa Fe, al funcionamiento del nuevo sistema penal, a las situaciones que se están dando en torno a una disputa que se da en los ámbitos de la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público de la Acusación, donde 2 fiscales son investigados por otro fiscal y a su vez estos fiscales antes habían investigado a senadores por el tema de subsidios. Hay algún ambiente un tanto, no sé si contaminado, pero cuanto menos extraño. A mí me llama la atención, ¿no? Esta cuestión de fiscales investigándose entre sí, más allá de ese caso aislado, personal y encapsulado en una conducta absolutamente reñida, no ya con su profesión, sino también con la ética, ¿no? Y con el sentido común, como lo que ocurrió con aquel que mandaba espiar a la novia, ¿no? Y a la madre de la novia, que ya ha sido separado. Que piden algunos que sea reintegrado o que no se le acepte la renuncia, porque si no, dentro de algún tiempo podría, sin tener una inhabilitación, intentar retornar al Poder Judicial. Yo presumo que ahí hay que ser, no digo confiados, pero sí por lo menos darle un margen de credibilidad a los representantes del pueblo, que son los que tienen que analizar los pliegos. Yo supongo que no habrá tal escasez de aspirantes a ocupar cargos en la justicia provincial que tienen que pasar por el Senado para intentar ser jueces o funcionarios del Poder Judicial, que no sea tamizado, que no sea revisado. ¿Ha habido algunos casos? Claro que ha habido casos de gente que inexplicablemente ha pasado y ha sorteado eso que debería ser un filtro y se ha encaramado en el Poder Judicial. Pero antes de ir a eso, y para el cierre también, vamos a tener una buena nueva, que es el comienzo del Festival Latinoamericano de Video. Se llamaba así porque cuando comenzó, con el staff que está trabajando ahora, va a estar Valeria Bollino conversando con nosotros, el amigo Horacio Ríos, era de la época del videotape, de los VHS, que andaban y venían en cajitas y que si lo mandaban o no lo mandaban de afuera y que había que ir a buscarlo y había que tener una videoreproductora y ver en qué pantalla y demás. Ha pasado mucho tiempo, se han modificado los soportes tecnológicos, ha crecido en dimensión también el festival y Rosario a partir de mañana lo tendrá desarrollándose aquí en la ciudad en algo que es una continuidad casi de 2 décadas que me parece que bien vale la pena destacarlo. Antes de todo esto, breve reflexión en torno a lo que puede llegar a ser el tema del día. Ayer, después del programa, incluso habíamos hecho algunas consideraciones en torno a que había una suerte de modificación de contexto, de vuelco en la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. A la tarde se confirmó que el fiscal Delgado ha imputado al presidente de la República, al jefe de gabinete y a la ministra de Seguridad por encubrimiento. Y esto hacia abajo va a requerir, por supuesto, una serie de diligencias que presumo yo tendrán en el ojo de la tormenta de entrada nada más al jefe del operativo, que era el número 2 de Patricia Bullrich, a quien ayer ya se puso en la picota en la legislatura chubutense, donde debió concurrir el jefe de gabinete de Chubut, del ministro de gabinete, jefe de gabinete de Mario Das Neves, a dar explicaciones. Y él dijo, yo muchas explicaciones no puedo dar. Lo que sí digo es que el día anterior había llegado Nocetti aquí a la provincia de Chubut, se reunió con nosotros para coordinar el operativo. Un diputado le preguntó, más allá de la coordinación, ¿qué hacía Nocetti en el lugar de los hechos cuando se produjo la represión de Gendarmería, siendo que no es gendarme, no es policía, no es juez, no es fiscal
Y el ministro contestó rápidamente, como si supiera que esa pregunta venía o como estaba preparado para contestar. Mire, eso se lo tendría que preguntar al abogado de Nocetti, que supongo yo en algún momento lo tendrá que contestar. Bien, este es el punto en el que estamos con esa situación ahora. Hay que agregar además que esto obedece a un contexto de traslado de tropas de gendarmería y destacamentos al sur, como en su momento también pasó en el norte. Y esto está atado, unido, aunque algunos crean que esto es forzado, a una cuestión de fondo, que es la propiedad de la tierra. Que se ha modificado su régimen de acceso a la compra de grandes extensiones con un decreto del presidente al poco de asumir, echando por tierra la ley de tierras que establecía un porcentaje limitado para terratenientes extranjeros. Y así Benetton en el sur, u otros capitales en el norte, o aquí en la provincia de Santa Fe, capitales ingleses. Esto remite a la vieja historia del King Ranch, ¿no? Ya le he contado algo alguna vez cuando era diputado provincial Lisandro Viale, ¿no? El gringo Viale, una figura señera de la política santafesina. Esto también está relacionado. Entonces había que preparar todo, había que tener todo de tal modo que si hubiera protesta se pudiera contener. Lo que se agrega además es la falta de profesionalismo, de idoneidad y de capacidad para diseñar y llevar adelante un operativo que desenlaza en la desaparición forzada de una persona. Ya a esta altura hay muchos dirigentes del gobierno nacional, incluso muchos integrantes de la Alianza Cambiemos, que están severamente preocupados por los avances que se está dando en la investigación y el nivel de compromiso que pueden llegar a tener algunos funcionarios. Acá no hay una imputación al voleo, no hay una decisión del fiscal antojadiza, sino que hay una imputación para que se vaya deslindando responsabilidades y saber hasta dónde llega el nivel de decisión de llevar adelante un operativo y qué ocurrió mientras se desarrollaba ese operativo. Así que a esta hora, imputado el presidente, el jefe de gabinete y la ministra Bullrich. Curiosamente, simultáneamente, casualmente o causalmente, otro fiscal, el fiscal Policita, imputa hoy y pide la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner por el mismo delito presunto, que es el de encubrimiento. En este caso es por el memorándum de la AMIA, ocurrido esto hace muchos años, lo mismo que el ministro Timerman, pero que en el mismo día, con diferencia de 12 horas, en la misma franja horaria, es decir, en 24 horas, aparece el procesamiento a Macri, la imputación por encubrimiento a Macri, vamos a ser precisos en el dato, y la imputación y el pedido de indagatoria a la expresidente. Esto es para realmente sentirse preocupado, no solo por la posibilidad de que haya efectivamente un nivel de responsabilidad en uno o en los dos casos, sino por la manera en que la justicia está reaccionando espasmódicamente, casi como manera reflejo, a situaciones que deben dirimirse en otro territorio, sin perjuicio del aporte de pruebas que deberán hacer uno y otro fiscal en cada una de las causas. Lo que llama la atención, y a esta altura, y después de haber vivido toda una vida en este país, en realidad nos llama la atención, y eso es lo más triste, que vamos perdiendo la capacidad de asombro, que esta concurrencia, que esta simultaneidad de imputaciones ocurra precisamente como se está presentando ante la opinión pública. Hacemos una pausa, presentamos el programa y cuando volvamos estará aquí con nosotros el doctor, Jorge, ¿por qué me salió Jorge? Daniel Herbeta, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe. Ya venimos. Muy bien, nos acompaña el doctor Daniel Herbeta, presidente del máximo tribunal de la provincia de Santa Fe. Daniel, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, la semana pasada y a partir de que se fue conociendo la perspectiva de un eventual empate, yo no quiero hacerte opinar públicamente sobre algo que tendrán que hacer como corresponde en la reunión de acuerdo de los jueces, pero hay versiones, hay incluso especulaciones matemáticas. Si son 6 puede salir 6-0, 5-1, 4-2, 3-3. O 3-3. No hay más que eso, ¿no es cierto? Bueno. Pero además es un hecho casi público porque la circunstancia de que la Corte ya haya fijado fecha para sorteo de un camarista implícitamente implica que hay un empate. Bien, ahora, yo decía, ¿no? Sin perjuicio de que eso es lo que reglamentariamente se debe hacer, más allá de que por una cuestión de tradición no se aplica el doble voto para el que está facultado el presidente, es en algún modo, y esto no menoscaba a ninguno de los camaristas que puedan llegar a incorporarse al tribunal, sino que lo hago en términos genéricos, rebajar la decisión y la discusión a una instancia inferior, porque si hay 6 jueces del Supremo Tribunal, lo máximo, que han estado investigando, se han abocado, han tratado de concentrar todo para que cuando salga la decisión salga y sirva para todos y no queden huecos ni resquicios para interpretaciones que puedan dar vuelta a la intención que se ha tenido, que quede en manos de una sola persona y que además esa sola persona
tenga un criterio que puede ser absolutamente contradictorio con otro de acuerdo al que salga sorteado. Es como si sorteamos y tiramos la moneda. Se abre los domingos, no se abre los domingos, tiremos la moneda, ¿no? Un tribunal inferior, ¿no? Como lo que decía antes, por donde ya han pasado y quedan excluidos unos cuantos camaristas, sí que ya han preopinado, ¿verdad? Sí, no es tanto por el hecho de que sea un tribunal inferior, porque en última instancia la Constitución lo que prevé son competencias, no jerarquías, sino por la circunstancia de que justamente la competencia para decidir este caso es la Corte, por vía de recurso extraordinario, y no un integrante de una Cámara de Apelación, ¿me explico? Sí, sí, claro. Y además que esto en alguna medida no es una circunstancia deseada, porque rompe un poco lo que sería la unidad de un tribunal colegiado, no la unidad interna, en esto obviamente está bueno la pluralidad de opiniones, la discrepancia, pero verdaderamente, y además con las consecuencias que produce, porque si nosotros hacemos uso del doble voto, mañana viene un caso idéntico el año que viene, hay otro presidente que piensa distinto y la Corte queda con dos precedentes encontrados. Y si nosotros hacemos el sorteo del camarista, bueno, en estos casos se han juntado todos los planteos y son similares. Pero ha pasado, Daniel, con casos, por ejemplo, del tema de salud reproductiva, sí, de acuerdo a la... Bueno, ahí quedó la Corte con dos fallos contradictorios. Digamos, no hay precedente. No hay, ¿cuál es la jurisprudencia? Según ¿Cuál de los dos? Claro, según cómo esté integrado lo que sería una suerte de corte móvil, va a ser la suerte del caso, porque en uno de los casos que llegó sería sorteo un camarista que desempató en un sentido determinado y al año siguiente llega un caso idéntico. Y desempata a otro camarista en el sentido contrario. Claro. Esto, de cualquier forma, para el caso puntual que estamos hablando, quiero dar una referencia. El hecho de que nosotros hemos convocado una audiencia, esa audiencia de conciliación, porque si bien ya están las opiniones dadas, no quiere decir que esté la sentencia ni los votos consolidados. Alguien eventualmente, a lo mejor en la audiencia, escucha algo y puede eventualmente cambiar de opinión, ¿me explico? Sí, sí. O en la deliberación con el camarista. Pero dejado a salvo esto, no parece lo más conveniente que un tribunal colegiado tenga un número par. Evidentemente nosotros le hemos planteado de manera informal a los distintos gobiernos esa situación. Sería oportuno que en algún momento se pueda modificar este estado de cosas y eso resolvería todos los problemas. Bien, no te quiero incomodar porque por cuestiones de ley o de edad habría ya algunos ministros de la Corte que podrían jubilarse y quedarían 5 si se jubilara uno o una. ¿Verdad? Digo porque me parece que es más pronto eso. Los ministros de la Corte son todos jóvenes. Me parece que es más pronto eso que incorporar un nuevo ministro de la Corte. Esto no se resuelve ni desde ya, ni por asomo antes de fin de año con el tema de empleado de comercio, el descanso de No, por supuesto. Y con suerte el que viene, porque el periodo de impugnaciones, de tacha, de selección, de remisión del pliego para elegir un juez, y es probable que nos lleve 2 años más. Sí, de cualquier forma, es una decisión que le corresponde y le compete a otros poderes del Estado. Nosotros lo que hemos manifestado es nuestra opinión favorable a que se defina por un número impar, y cualquier otra circunstancia o situación tiene que ver con una decisión política, y bueno, no sé cómo estará eso en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hay un proyecto de ley. Sí, hay un proyecto. Porque el problema, ¿cuál es? La Constitución dice la Corte no puede tener menos de 5 miembros. Pero en la ley orgánica se había establecido en el año 90, no me acuerdo en qué año fue la sanción de la ley orgánica de tribunales, que la Corte se integraba con 6 miembros. Por eso hay un proyecto legislativo para tratar de modificar eso. De hecho, el gobierno socialista, la gestión del gobierno del Frente Progresista, el par de años que lleva el IFSI, más los 4 años de Bonfatti, más los 4 años de Wiener, no nombró ni uno solo. Con lo cual me parece que tampoco estaría mal que se permitan, entre comillas, sugerir un ministro de la Corte, teniendo en cuenta que todos los que están son de gestiones anteriores. Sí, ¿no? Además que hay un procedimiento bastante transparente, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Vamos a hablar del Poder Judicial hoy, ¿no? Decíamos que hay en la opinión pública una situación de, no sé si eso sobra, porque a lo mejor esto también responde a un microclima, ¿no? Y no están pendientes de lo que hacen los fiscales, pero parece que hubiera como una suerte, tampoco la palabra es batalla, pero sí de discrepancias profundas de fiscales allanando fiscalías o asegurando pruebas contra otros fiscales por denuncias, que hasta donde yo me acuerdo me parece que esto de Narvaja y de McCormack ya se había en algún momento investigado, se había llevado adelante alguna cuestión por otro fiscal y que quedó desestimado, me parece a mí. Sí, nosotros tenemos alguna información porque obviamente si bien se trata del Ministerio Público de la Acusación, que es un organismo autónomo, la cabeza del Poder Judicial es la Corte y nos preocupa cualquier circunstancia que pueda afectar, ¿no?, el funcionamiento de los distintos órganos de la justicia. Sobre el hecho puntual vinculado a lo que se dio publicidad, yo recuerdo que hubo una denuncia penal, creo que la investigó el fiscal Vescovo,
y la desestimó. La desestimó. Momento. Ahora hay una denuncia de un abogado. Y hubo también una actuación administrativa, porque al ser un órgano, digamos, autónomo, ellos las faltas graves las investiga normalmente la auditoría, hace unas conclusiones y después un tribunal disciplinario de la Fiscalía archiva o le da curso a esas conclusiones. Y también hubo, respecto a este caso, había actuado creo que el fiscal regional Arietti como auditor ad hoc, porque todavía no estaba designado el auditor, y la conclusión también había sido en orden a desestimar la denuncia disciplinaria contra los fiscales. Yo no sé si en esta denuncia nueva... Que hay un abogado que es Krupnik, ¿no? Que claro, yo no sé si mete algo nuevo, sí, pues si no se iba a jugar 2 veces lo mismo, ¿no? Creo que eso si hay un elemento nuevo o un hecho distinto, sí, está investigando creo que el fiscal Cobani, la denuncia penal. Si no hubiera ningún hecho distinto, obviamente estaríamos reproduciendo una denuncia que ya fue investigada, ¿no? Bien, correcto. Este es uno de los temas. El otro tema es, y esto naturalmente atañe a la policía o al Ministerio de Seguridad originalmente, pero también es una situación que en la opinión pública genera zozobra, que en 2 días o 3 días se metieron presos 50 policías vinculados a casos de supresión, digamos, de desaparición forzada, justo en un contexto nacional en donde esto también está siendo tratado de otra manera, si se quiere, por otros criterios. La justicia le está prestando atención a eso, digo, desde el punto de vista de, digamos, de establecer claridad, transparencia. Yo abría el programa, y no te quiero comprometer con mi opinión, con una situación que parece increíble, que imputen al presidente por encubrimiento y que a las 10 horas o 12 horas imputen a la expresidenta por la misma figura, por otra causa anterior. Da la sensación que esta historia de la justicia con los ojos tapados, la balanza y la espada, me parece que queda como para una postal o para ponerla arriba del edificio de tribunales, ¿no? Sí, bueno... se le corre la venda como mínimo. En este caso, respecto de la primera cuestión, sí, nosotros obviamente nos preocupa. En cualquier caso, el tema Casco fue investigado en la justicia provincial y los propios jueces de la provincia entendieron que podía darse un supuesto de desaparición forzada y por eso derivaron a la competencia federal. Y obviamente la noticia fue impactante, ¿no? La cantidad de policías que fueron detenidos, que están siendo investigados por este hecho. Bueno, desde ya que es un tema que si bien no corresponde a nuestra competencia, lo seguimos porque nos preocupa como cualquier otro ciudadano y más en el caso particular a nosotros. La justicia de Comodoro Pi, bueno, a veces uno, no quiero hablar de este caso puntual, ¿no? Pero los riesgos de la justicia a veces son cuando la justicia se convierte en un campo de lucha política partidaria. Y cuando esto pasa, la verdad es que hay que estar un poco preocupados porque entonces el Poder Judicial corre el serio riesgo de ser colonizado por la política. Y a veces cuando uno ve las noticias de Capital Federal, bueno, pasan estas cosas que cuanto menos llaman la atención, ¿no? Merecen un análisis tal vez más profundo. Yo no quiero abrir juicio sobre ningún funcionario de otra, del fuero federal, obviamente, no me corresponde, pero, en fin, no deja de llamar la atención. Claro, nos llama la atención a nosotros, que somos legos, que no conocemos el detalle, que sabemos que hay cosas que la piden para la tribuna, o que no puede prosperar de ninguna manera, o que es una jugada o un regate, como dicen los españoles. Me imagino a alguien que está en la Suprema Corte y que tiene... Por eso sería bueno, yo una modesta opinión, ¿no? Sería bueno que la justicia federal, fundamentalmente la justicia de Comodoro Pi, que concentra mucho poder por las causas, digamos, que eventualmente pueden llegar a su competencia, implementaran un sistema de audiencias públicas y orales donde los jueces no fueran dueños de las causas. Si todo esto pasara en Santa Fe, sería imposible porque las audiencias son todas públicas y no hay un juez que es el dueño de la causa, sino que a una audiencia de imputación puede ir un juez y respecto al mismo caso, a una audiencia de prisión preventiva puede ir un juez distinto. Esto obviamente... Y en todos los casos puede estar todo el mundo viéndolo. La gente mirando. No solo transparenta el funcionamiento de la justicia, esto hay que reivindicarlo como santafesino, es un dato muy importante, no es poca cosa, sino que además evita la delegación de funciones, porque el que me va a jugar es un juez, no me puede jugar un secretario ni un relator, y tiene que estar presente en la audiencia, y además no tengo ningún juez que se apodere de un asunto y lo tenga... Esto es mío y me quedo yo y lo piso. Perfecto. Dani, gracias por haber venido. No, por favor. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos. Quédense con nosotros, tenemos un rato más.
Muy bien, contacto con la provincia de Entre Ríos, Daniel Enz, colega, director del semanario en su momento, ahora sitio digital Análisis, una publicación que viene sobreviviendo contra viento y marea, viejo compañero y amigo de ruta. Después de todo esto le dirán que le va a hacer un programa homenaje, no. Daniel es uno de los periodistas que ha investigado a lo largo de mucho tiempo y con todas las dificultades que impone el manejo territorial de algunos caciques y caudillos en las provincias, en el caso de Entre Ríos ya lo van a saber, distintas cuestiones, ¿no? Sin ir más lejos, hace muy poco salió la información de este buen hombre, ciudadano distinguido, que sumaba centenares y miles de denuncias que no se habían formulado en su momento, pero sí de abusos sobre niños, y era un ciudadano ilustre. Y ahora en otro lugar, esto era Paraná, en otro lugar, en Gualeguay, aparece la condena, la primera, la más alta, la más importante en la historia del Poder Judicial argentino contra un sacerdote abusador de menores, Escobar Gaviria, y cosa que también en su momento también había investigado Daniel Enz. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Pablo? Buenas tardes. Bueno, esto de, ¿empezamos por Gualeguay o por Paraná? Por donde vos quieras. Me sorprendiste con eso. Concordia digo. Gualeguaychú y Concordia, ahí es. Gualeguaychú y Lucas González. Ahí está, vamos por ahí. Bueno, vamos por lo primero. Vamos a Gualeguaychú, que es lo que salió y está en la tapa de los diarios de todo el país. Lo de Lucas González, lo del cura colombiano. Por donde vos quieras, Daniel. Escobar Gaviria, que fue condenado ayer a 25 años de prisión, o sea, la misma condena que habían solicitado los fiscales y querellantes, ¿no? Sí. Estos fueron toda una serie de hechos que se produjeron en esta pequeña localidad que está a escasos kilómetros, 20 kilómetros de Nogoyá, así que está no más de 100 kilómetros de ahí de Rosario. Un cura que pertenecía a la congregación del cura sanador de allí, que de mucho reconocimiento a nivel nacional, que reside allí en Rosario. No me acuerdo en este momento el nombre del cura sanador de ahí de ustedes. No, el sanador, vos te refería a Ignacio Periez, el sacerdote. Exactamente, al cura. Sí, bueno, pertenece a la misma congregación, estudiaron, digamos, en el mismo ámbito o en la misma zona de la iglesia, digamos. Era como su referente, digamos, aquí en Entre Ríos, ¿no? Y de hecho, después de la serie de denuncias, se alejó, digamos, marcó una prudente distancia, me parece, en función de que fueron muy contundentes los testimonios de las víctimas que incluso nosotros dimos a conocer y que bueno, avanzó la causa y se cerró con 4 víctimas que son actualmente salvo uno que cumplió 18 años, el resto son todos chicos de siguen siendo menores de edad, entre 12 y 15 años. Incluso se le decidió la prisión preventiva, digamos, en función de que pese a la investigación, a la denuncia que tenía por corrupción de menores, él seguía manteniendo contactos con sus víctimas y posibles víctimas, ¿no? Ahora, Daniel, esto que se investigó primero periodísticamente, ¿cuánto demoró en trasladarse a un expediente y luego al aporte de pruebas y eventualmente ya a la condena? Y fue muy rápido todo esto, fue muy rápido porque estamos hablando de que todo se cerró en menos de un año, digamos, ¿no? En función, creo que del nuevo código procesal penal aquí, en función de que estábamos hablando, digamos, la diferencia con el caso de Justo José Larraz, que alguna vez hablamos allí con tu programa de televisión, allá por el 2012 cuando hicimos, que era el cura que había cometido abusos en el seminario. La diferencia es que allí hubo toda una serie de planteos en cuanto a la prescripción por parte de los abogados, ¿no? Esto fue diferente porque, o sea, son menores que residen allí, y no había ningún planteo, digamos, ¿no? Bien. Por eso se transformó la primera condena tal. ¿Cómo lo toma la opinión pública? ¿Qué se siente? ¿Qué se palpa allí en la zona? Y mirá, hubo mucha... ten en cuenta que Lucas González es un pueblo de no más allá de 20.000 habitantes, digamos, donde en principio partió en dos al pueblo porque era un cura muy muy querido, digamos, ¿no? Claro. Provenía de una localidad cercana a Rosario,
El cura había estado, cuando llegó de Colombia, fue derivado allí y después pasó para Lucas González. Pero era un tipo muy reconocido, digamos, incluso hacía tareas o ceremonias de sanación que congregaban a mucha gente de toda la provincia, ¿no? El otro caso, bueno, el caso de Gustavo Rivas. El ciudadano ilustre. El ciudadano ilustre, exactamente, que nosotros dimos cuenta de hace un poco más de un mes, y allí mencionábamos de que había de mínima hechos de corrupción de menores que involucraban a por lo menos 2.000 jóvenes durante 4 décadas. Claro, a mí me llama tanto la atención, ¿no? 2.000 jóvenes durante 40 años, claro, y que emerja ahora, después de un trabajo periodístico de ustedes, 40 años después, ahí hay muchachos y tipos de 50 y pico de años, ¿no? Sí, sí, así como hay muchachos de 50 años, hay también hay gente de 24, 25 años. Sí, de 20 años, claro. Increíble. Como nadie nunca le dio... yo no estoy pensando ni en venganzas personales ni nada, pero ¿hubo algunos episodios? ¿Se sabe algo de eso, Daniel? No. Como un blindaje, ¿no? Tan grande, porque sucesivos gobiernos, administraciones de distintos signos políticos, con personas... Eso es lo que llama la atención, ¿no? Ajá. Sí, pero... Él fue candidato a la UCD también, ¿no? Candidato a gobernador en 1987, fue concejal en 1990, estuvo a 1.600 votos de llegar a la intendencia en Gualeguaychú, pero como también era primer concejal, quedó en esa condición. Ahora pregunto, ¿y qué es de la vida de este hombre ahora? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué hacen? Y este hombre sigue en Gualeguaychú, vive a no más de 70 metros de la Jefatura Departamental de Policía y a 150 metros de tribunales. Es un hombre muy querido, digamos, o sea, muy querido, por lo menos hasta que lo denunciamos, en función de que era como ese tío bueno, digamos, de que le daba una mano siempre a todos los chicos. Ahora, 2.000 abusos, Daniel. ¿Cómo se encausa judicialmente? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es el nivel de la causa? ¿En qué instancia está? Ya declararon 6 víctimas, declararon 9 testigos. ¿Y el tipo está en la casa? Él está en la casa, sí, está en la casa. Pero, digamos, también partió al medio del pueblo, digamos, ¿no? También, ¿no? Sí, porque me imagino, porque está bien que 6 y 9 parece poco al lado de los 2.000, pero 6 y 9 es una enormidad también. Quiero decir, ¿qué dice el juez? ¿Qué dicen los fiscales? ¿Cómo se acelera esto? Muy tranquilo, digamos, o sea, a hoy podrían incluso cerrar la causa y elevarla a juicio oral. Yo creo que la idea es elevarla a juicio oral antes de fin de año. Creo que no está preso el hombre, ¿no? Está en la casa. No, está con medidas restrictivas solamente. Restrictivas. Solamente medidas restrictivas de no contacto con víctimas o familiares, pero él sigue transitando por toda la ciudad. De hecho, nosotros denunciamos hace 2 semanas de que había tenido contacto con dos víctimas, a las que les había dicho, miren, ustedes los van a convocar de tribunales. ¿A vos te llamó a declarar el juez? A ustedes, al diario, al periódico. Fue el primero que declaré, Ajá. No, pero bueno, yo creo que la causa va bien, digamos. Es muy difícil terminar de convencer a las víctimas. Es increíble. Víctimas. Sí, claro, por supuesto. El principal escollo, ¿no? Porque claro, se le secuestraron casi 300 fotos, digamos, a Rivas, donde aparecían todos chicos desnudos, posiciones sexuales, digamos, junto a él, y sí. No se quieren reconocer como víctimas, ¿entendés? O sea, claro, es un delito de acción privada, ¿no? Viven allí en Gualeguaychú, Gualeguaychú tiene 90.000 habitantes, y dicen, yo soy padre de familia, y nunca lo hablé con nadie de mi familia. Entonces no quieren ir a declarar, digamos. Está claro. ¿No? Bueno, Daniel, gracias por atendernos. Vamos a seguir en contacto a ver cómo avanzan estas historias. Muy bien, Pablito. Muy amable. Daniel Enz, periodista de Entre Ríos. Son las 2 de la tarde y 7 minutos. Vamos a dedicarle los últimos 6 o 7 para algo más distendido, más grato, más placentero, que es el 24º Festival de Video. En realidad es el Festival Latinoamericano de Cine, pero es el viejo y querido Festival de Video que preside emérito
Horacio Ríos, ¿no? Como figura así consular. Pero la que labura, no es que el otro labure, pero la directora ejecutiva, la que lleva adelante el trabajo en el Centro Audiovisual Rosario, es Valeria Bollino, que nos acompaña en este momento para contarnos cómo viene esta 24ª edición. Gracias por venir y por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. 24 es mucho. 24 bodas es de mucho, plata casi. son casi, sí, bodas de plata, sumamos una en la edición del año que viene. Y como te contaba, Pablo, yo estoy casi desde los inicios, allá por el 93, como bien decías, que era el Festival de Video Latinoamericano, y en donde comenzaban las primeras manifestaciones, encuentros y festivales en torno a la Río producción. Con los videos, que no le llegaban los videos, que no se lo habían mandado. Renegábamos hasta último momento, claro, a ver si llegaban los VHS en ese momento, y nos comunicábamos con los realizadores por fax, o telefónicamente, que ya era una novedad. Y ya era una novedad también. Era un avance. Y ahora fíjate que lo que estamos viendo y compartiendo, que son cortometrajes de la competencia oficial, ya directamente nos llegan cuando abrimos la convocatoria en el mes de enero a través de plataformas. Claro. Y todo el material que se ve en alta definición. Vamos a la sala ya viendo todo en DCP, que es un paso tecnológico, digamos, lo último en donde están proyectando todas las salas de cine. Este pueblo en Chimango explicándome que se ve bárbaro. Se ve muy bien, cada vez se ve mejor. Y lo que estamos compartiendo con la audiencia, como te decía, son cortometrajes de la competencia oficial latinoamericana, que este año recibimos más de 700 cortos, un jurado de preselección visionó durante más de un mes y medio, para determinar 65 obras latinoamericanas en los géneros de ficción, animación, experimental y documentales, representando a 12 países de Latinoamérica. Ahora pregunto, esto además de para los expertos, para los del festival no y demás, es para los expertos, es abierto al público. El que quiera ir a verlo tendrá lugares donde pueda ir y pagar una entrada accesible de 30 o 40 pesos, o alguno que sea gratis. Sí, es un festival que está pensado en distintas secciones de programación, en distintas salas, que ahora te voy a contar a dónde vamos a estar, pero la idea es que el festival sea convocante para la ciudadanía, para el que le guste el cine y sea un amante y un aficionado, y para el que tenga ganas de descubrir nuevas cinematografías y expresiones del continente latinoamericano, porque no hay una temática definida, pero sí la convocatoria es a producciones latinoamericanas. Las entradas generales tienen un costo de 40 pesos, excepto en algunos lugares y actividades, como en el Museo de la Memoria y en el Cine Lumière, que las funciones son gratuitas. Perfecto. Y vamos a estar al aire libre con una propuesta muy interesante, sumándonos al picnic nocturno que organiza la municipalidad. El condimento va a ser que el jueves 14 de septiembre, en el marco del festival, nos sumamos proyectando un documental que se llama Todo sobre el asado, de Con y Duprat, los directores de Ciudadano Ilustre, que han desarrollado un documental muy pintoresco relativo a los asadores. En todo el país recorrieron y documentaron historias en torno al asado, ¿no? Al prender el fuego, al reunirse a los amigos, al comer a la sobremesa, relatado por el Negro Álvarez. Entonces, una instancia bonita en que el cine sale al parque. A manera de rúbrica, de cierre. ¿Eso es el jueves? Esto es el jueves 14. El festival arranca mañana en el Teatro La Comedia a partir de las 20 horas, con una muy buena función de apertura también, en donde vamos a ver un material muy interesante que nos llega a través del Museo del Cine de Buenos Aires, una versión restaurada de la primera película de ficción que se hizo en nuestro país, y van a estar actores haciendo la interpretación de voces y Fernando Kabusaki la música en vivo. Perfecto. Y seguimos hasta el domingo 17 de septiembre, son 10 días. El picnic es el jueves 14, invitamos a todos los que quieran acercarse a la explanada del SEC. Según mi visión meteorológica va a estar bueno, va a ser una linda tardecita. Sábado y domingo para ver en las salas adentro. Y a la tardecita el picnic del jueves. Y allí los esperamos, vamos a estar en 10 salas diferentes, entre salas privadas y públicas de la ciudad. El festival ha sido este año una mancomunión de esfuerzos y de intereses entre ambos sectores. Y bueno, son 2 décadas, como bien decías, y un poquito ¿Dónde más. está el programa, Valeria? El que quiera consultarlo y hacerse una agendita y organizarse. Pueden consultarlo en rosariocultura.gov.ar o festivalcinerosario.gov.ar, y a partir de mañana en La Comedia, en Cines del Centro y en Monumental va a haber programas de mano para poder armar una grilla y acercarse a las funciones. Muy bien, bárbaro. Muchísimas gracias por haber venido, que vaya todo bien y que haya muchos más. Gracias, y que estés ahí. Es la idea, ojalá. Muy amable, gracias.
A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Volvemos mañana con la tertulia, por supuesto, a partir de las 13:30 pegados al noticiero. Chau.